Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio 12. Recordemos que habíamos llegado, ya había usado todos los setters, estos set value 1, set value 3, había seteado todos estos valores y los nombres también en las estructuras, y ahora hay un loop de 0 a 10. Entonces ponemos, este es el contador, vemos que lo va a comparar, este i es el contador, le ponemos contador para que ya sabemos, así ya sabemos. Vemos que crea vemos que llama al constructor de OFSStream, un archivo que recordemos que era un tipo de objeto que se podía utilizar para guardar en un archivo, digamos, es para escribir un archivo. Vemos acá que este es un objeto OFSStream, acá tiene el autoclass init, cuyo tamaño del objeto es 108. Si vamos a ver en local type, vemos que OFSStream es 108, ¿no? Así que sí, eso es FSStream. Entonces le vamos a poner my OFSStream. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces dijimos que crea un objeto FSStream y en el stack, vamos a ir acá al stack, vamos a colocar que es un objeto structVar en el stack o FSStream, ¿no? StructVar, vamos a elegir std OFSStream. OFS, control F, OFS, ahí está, std OFSStream. Vemos que ya es del tipo S, o sea que ya estamos. Eso ya está. Bueno, volvemos al loop. Bueno, estamos acá, ¿no? Bueno, estábamos acá, donde le creaba el loop. Y bueno, ya tiene el nombre contador acá y crea el OFSStream. El autoclass init, por supuesto, ya sabemos, pone los 108 bytes, esto todo a cero, ¿no? Esto va a setear el objeto todo a cero. Y después llama la creación del objeto FSStream con el flag 1, porque también tiene clase padre. Recordemos que es esta, iOS es la clase padre. Este es el constructor de la clase padre y bueno, por supuesto, la tiene que agregar, ¿no? Porque en este caso es un objeto propio de FSStream. Entonces agrega, es una subclase de esta, ¿no? Y también de esta. Entonces agrega todo. Bueno, y entonces una vez que tenemos el objeto de FSStream, vemos que llama a open, el método open, que es para abrir el archivo, ¿no es cierto? Ya lo vimos esto, y el nombre del archivo es lista.txt, o sea que va a abrir un archivo lista.txt donde va a empezar a escribir cosas, ¿no es cierto? Que acá está, ¿no es cierto? Todo, perfecto. MyFSStream va a estar abierto, ¿no es cierto? Para escribir. Y después, bueno, acá esto es un error, este string capacity, esto no puede ser porque no puede ser un objeto de un método de string porque vemos que viene de algo de student, ¿no es cierto? O sea que esto no, vemos que estos son funciones, a diferencia de los anteriores que eran setters, las que hemos usado, estas son las opuestas, las getters. Las otras seteaban valores, estas set value, y estas leen valores, son getters, ¿no es cierto? Vemos que va a tomar algo de student y va a leer y va a devolver un valor, ¿no? Va a sacar de ahí y lo va a devolver, ¿no? Y todas las que vienen ahora van a devolver valores, seguramente los van a ir escribiendo dentro del archivo, supongo, ¿no? Entonces esto, vemos que acá lee la vtable de student, esta, ¿no? Porque esta es la dirección de vtable de student. Acá vamos a ir a student, local type, control F, student. Entonces lee la dirección de bitable de student, que es 10, el offset 10, ese, ¿no es cierto? Bitable student es el offset 10, y vemos que llama, o sea, con el offset 10, student más 10, llama esto, acá pone el dis, y acá, bueno, es offset más 10. Entonces apretamos T, y entonces es student más 10, acá ponemos más 10, y vemos que lee el valor 2, ¿no es cierto? Esto vemos que lee el valor 2 de student, ¿no es cierto? Entonces le podemos poner a esta función, le podemos cambiar el nombre,
le podemos poner get valor 2. Está el valor 2 y lo devuelve NAX, por supuesto, ¿no? Ahí lo devuelve NAX. Qué mal que me anda el mouse, no puedo invocar una. Bueno, lo devuelve ahí, entonces este va a ser el student valor 2, ¿no? Student, pongámosle así, valor 2. Generalmente se usan getter y setter cuando los valores no son públicos, ¿no es cierto?, de la clase. Entonces, como son privados, tenés que, para leerlos de afuera, necesitas funciones, ¿no es cierto? Métodos de la misma función, pero que te permiten leerlos desde afuera. Bueno, entonces ya tenemos el valor 2 acá, ¿no es cierto? Acá está. Valor 2, student valor 2. Después llama a otro también de estos getters. Vemos que hay que saber siempre, hay que ver qué es lo que está leyendo. Vemos que este es el myStudent, puntero esta es la BBTable 0 directamente, no es un lea, o sea que acá lee la BBTable 0 y acá entonces apretamos T y ponemos control F, BBTable 0 y vemos que lee el 10, ¿no es cierto? Lee el 10. Y después vemos que es myStudent, es la dirección de myStudent del inicio más 10, ¿no es cierto? Entonces esto es la dirección myStudent más 10, más 10, y entonces aprieto acá, pongo T, student, más 10, vemos que lee valor 1, ¿no es cierto? En este caso, esta sería get valor 1. Get valor 1. Ahí está. Esa función es get valor 1, devuelve valor 1 y lo guarda acá. Antes se había guardado el valor 2, ahora acá aguarda el valor 1. Valor 1. Bueno, después vemos que otra vez lee el student la BBTable 0, entonces acá es BBTable 0, vemos que lee el 10, y entonces ahora vemos que lea es la dirección de BTable student más 10, o sea, la dirección de BTable student más 10 y la guarda acá, o sea, esta es la dirección de BTable student más 10. La dirección de BTable student más 10, o sea que es un puntero a nombre, ¿no es cierto? Esto sería un puntero a nombre, o al puntero al string nombre, ¿no es cierto? Puntero a string nombre, donde está en el stack, donde está en la clase, ¿no? Puntero a string nombre. O sea que esto apunta la dirección a acá, ¿no? Era más 10 era esto, el offset, y más 10 es la dirección donde está el string nombre, ¿cierto? Que lo guarda acá. Recuerden, esto es el BBTable 0, que era 10, y esto es 10, entonces, perdón, esto era BBTable 0 que le da la BBTable 0, acá saca el 10, y el BBTable student, que era 10 más 10, que es RCX, le apunta, esta dirección apunta a este puntero string nombre. Bueno, vemos que acá empieza a escribir, ya directamente utiliza el count, utiliza la redirección para redirigirlo al archivo, y va redirigiendo, en este caso lo primero que hace es esto, ¿no? Redirigir esto. Lo vamos a ir, esto no es lo que teníamos antes en el Notepad, no es la misma string. Vamos a poner el Notepad de vuelta, acá abajo. No es la misma string, es lo que escribe en el archivo. Lo vamos a poner acá. Y lo vamos a poner acá abajo en el archivo, ¿no? Esto separado, ¿no? Archivo. Lo primero que escribe es barra n, o sea, 2 espacios vacíos y student, lo primero, ¿no? O sea, que eso sería lo primero que tiene el archivo. Bueno, después vemos que esto es lo que escribe. Después se escribe el student y ahora el nombre de student, ¿no? Porque vemos que esto apunta al string nombre, string, y bueno, utiliza de vuelta el operator, de la redirección, lo remarcamos para así lo tenemos bien claro, y entonces ahora viene el nombre, que era del student, no me acuerdo cuál era el nombre del student, por ahí estaba, John, ¿no? John. Era student, era John. Bueno, entonces viene John. John.
student, dos puntos, espacio, había un espacio ahí. Así que hay que dejar el espacio acá, porque vemos que student hay un espacio, y después viene el nombre del student, que es John, ¿no es cierto? Que eso es lo que escribe ahí. Bueno, seguimos. Después va a ser, seguramente va a ser lo mismo con todo, o sea, va a ir leyendo y escribiendo. Vemos que ya leyó el nombre del student y lo imprimió. Y ahora vemos que imprime, este es un espacio vacío, o sea que imprime un espacio vacío, deja un espacio después de John, porque esto es un espacio vacío y lo va a imprimir con la redirección. Después, valor 1, vemos que imprime valor 1, o sea, el valor que tenía John, no me acuerdo cuál era, el valor 1 de John. Podemos ver más arriba, donde estaba set valor 1, acá. Era 20, supuestamente. Si corremos el console application 9 sin debuguear en otra consola, vemos que si ingreso en mi string, bueno, después de imprimirlo, imprime el computer name, esto ya lo habíamos visto. Y después esto es lo que aparentemente va guardando en el archivo que después parece que lo va a imprimir, ¿no es cierto? Entonces, vemos que imprime student, espacio, John, lo que vamos poniendo, vamos viendo, 20, 1, 2, 3, 4, teacher, James, 30, 5, 6, 7, 8. Esto es lo que va guardando el archivo. Nada de la string, ¿no? Vemos que no hay nada de la string. Son los valores esos que había seteado. Teacher Assistant, Jim, 25, 91, 011 y Person ya 40, ¿no? Y después acá está el resultado, que no sabemos si está bueno o no, pero nos tira todo esto, que no sabemos lo que es. Bueno, y entonces, ¿cómo se llama? Ya vemos que esto solamente lo que hace es escribir los datos en el archivo, ¿no? No es necesario que perdamos mucho más tiempo porque vamos a ver que si nos ponemos a ver todo esto, lo que es eso, ¿no? Siempre los datos son iguales porque son datos fijos, así que eso va a escribir el archivo, todo lo que... y después lo va a imprimir, ¿no es cierto? Esto va a ir escribiendo en el archivo, valor 1, student, eh, tenemos espacio y va haciendo eso, valor 2, valor 1 y va a hacer todo eso, ¿no? Lo va a ir escribiendo con los gets, ¿no es cierto? Y los va a ir escribiendo en el archivo, ¿no? Vemos que acá está person, por ahí está teacher, o sea que esto va a escribir todos los valores en el archivo. Eso, es eso, ¿no es cierto? Y después ya empieza, una vez que escribe todo, vemos que ya una vez que escribe todo, bueno, por acá ya vemos que hay otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ver dónde termina de escribir. Una vez que termina de escribir el objeto ese del archivo, podemos seguir el objeto myOfStream. Ahí está. Vemos que ahí sigue escribiendo ahí, sigue escribiendo y acá sigue escribiendo, hasta acá. ¿No es cierto? Hasta acá vemos que esto está leyendo acá empieza a cerrar ya. Close, empieza a hacer, acá cierra el file buff, ¿no es cierto? El último, myOfStream, vemos que cierra ya el file buff con el close. Por lo tanto, si me fijo, vamos a ver que esto es una llamada close, ¿no es cierto? O sea que acá ya terminó de escribir todo. Ya escribió todo. Y empieza esta otra parte, ¿no? Que empieza acá. Vamos a marcar esto para saber. Lo marco con rosadito ahí. Que ahí empieza. Bueno, vemos que llama a crear otra string. Vemos que llama a crear otra string. Este es el constructor. Entonces esta le pongo otra string. Le puedo poner otra string. Es nueva. Este es el constructor, o sea que es otra string vacía. ¿No es cierto? Y vemos que acá otra más, crea otra string. Otra string 2. Le puedo poner, esta es una, esta es otra. Entonces le pongo otra string 2. Rename. Otra string, otra string, ¿no? Otra string 2. Por supuesto, esta otra string era del tipo string. Vamos ahora de vuelta, struct var, y le ponemos string. Y otra string 2, que está acá también, struct var, string. Bueno, con eso ya tenemos que son las dos string, ¿no? Y ahora va a empezar a trabajar con estas nuevas strings. Vamos a ver qué hace.
Vemos también en la carpeta donde está guardado donde ejecutamos el ejercicio recién, que está el archivo también lista text, ¿no? Lista text. Vemos que es esto, ¿no? Guardó todo ahí, los datos, lo que imprimió después. O sea que esto es el archivo, lo podemos ver acá, lo podemos tener acá. Ya sabemos que eso es lo que guarda. Y bueno, y después veremos qué es lo que lee. Bueno, vemos acá después una llamada a una función que no encuentro en el ejemplo mío, no la usé nunca, pero vemos acá que dice try find y bueno, sabemos que try es una especie de template que utilizan las funciones de ZString para ampliar lo que es char, ¿no es cierto? Una especie de template para ampliar el uso de char. Y vemos que dice find, ¿no es cierto? Y vemos acá en que ZString tiene el método find, el cual, bueno, hay varias que se le pueede pasar una string, una ZString y le puedes pasar un carácter, ¿no? Que sería el caso el argumento char-c, ¿no es cierto? Entonces vemos que acá, en este caso, lo que le estás pasando es el argumento o sea, 0 y, o sea, el argumento que es un espacio, está buscando un espacio en la string global, que no hay, aparentemente no hay, y le devolvería el valor donde está, ¿no es cierto? Desde 0, ¿no es cierto? Desde 0, porque esto tiene una posición. Vemos que tiene char size y posición igual 0, ¿no es cierto? O sea que retorna el primer lugar donde encontrás un espacio, en este caso, ¿no es cierto? Y vemos que posición del primer carácter de la string para ser considerado en el search, vemos que en este caso empieza desde 0 y busca. Entonces esto le vamos a poner find o string find, rename, string find. Entonces esto busca. Podríamos hacer un ejemplo en el ejecutable y ver si es igual para chequear, pero bueno, nos damos cuenta que es fine, ¿no? Entonces esto nos devuelve acá en EAX, en R9, nos devuelve la posición donde encuentra el primer espacio, que evidentemente no hay espacio, ¿no es cierto? Bueno, después llama a esta otra función. Una de las cosas que no vimos en string find es que si no encuentra el carácter que busca, devuelve, acá dice, ¿no? El return value, dice que si no encuentra en este caso el espacio, devuelve string npost, que vemos que es busca hasta el final del string, ¿no? Sería el valor del final del string. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vemos que a R9, que es el último valor de esto, le pone el valor máximo. O sea que esto es 0 y máximo. Y acá la string global y esto, o sea, es como que está haciendo una substring, ¿no es cierto? Esta 358 posiblemente sea una substring de la string global. Quizá esta sea la función substring, ¿no es cierto? Posiblemente esta la vamos a tener que hacer para estar seguros, porque acá vemos que no muestra mucho, pero podría ser substring, ¿no es cierto? Porque tiene dos enteros, acá, bueno, dos números que me indican la posición, y un NRDX seguramente devolverá una string que será una substring. Veamos. Bueno, acá vemos un ejemplo, lo vamos a hacer en el ejecutable mío. Vamos a compilar un ejemplito de esto. Así vemos si es realmente substring, como sospechamos. Bueno, acá la compilé. Vemos que en el codiguito mío, acá, compilé una substring, ¿no es cierto? Esta 3.5, los valores, y guarda el resultado. En el valor de retorno es el resultado, ¿no? Vemos que es eso, el valor de retorno es el resultado del string, porque retorna result, pero también el segundo valor, que está en RDX, string 2, también es el resultado, porque vemos que el segundo argumento también es el resultado. O sea que tiene un segundo argumento que es un puntero al resultado, pero también devuelve el resultado. Vemos que es el mismo. Este valor que está acá va a ser el mismo que retorne. Bueno, entonces esto es substring. Vamos a ver si es igual. Vemos que es 48 y tiene 2 call, ¿no? Vamos a ver en el otro, a ver si es igual. Vemos que tiene también el RDX, el resultado, y lo devuelve también con RAX, ¿no? Y acá
Vemos que es 48, por lo tanto es igual. O sea que podemos poner este substring, ponemos edit, copiamos, así ya lo tenemos. Ponemos acá edit function, control V, y ya tenemos substring. Y podemos, ya que estamos, ver si los tipos lo podemos pasar también. Set type, copiamos los tipos, control C, y vamos al otro, al nuevo, y ponemos set type, control V, ok. Bueno, entonces ya sabemos que es una substring. Lo que está haciendo es tratando de buscar una substring de string global, ¿no es cierto? Desde, vemos acá que la substring la va a guardar en este resultado, ¿cierto? Bueno, en este caso lo que hace es buscar una substring de 0, vemos de 0 hasta el final, que está RX. Por lo tanto, este result y este result, que también lo devuelve acá con RX, que vemos que le podemos poner substring. Por ahora es igual, ¿no? Porque aparentemente no le quitó nada, porque era un espacio y no hay espacios acá, así que no pasa nada. Una de las cosas que se me pasó, veo que cuando llamé a la función 1, vemos que llamaba a la función 1 y ponía el 56, y después volvía a llamar a la función 1 y ponía el 56, o sea, al principio acá estaba el 9, ponía 56, 56, y acá, en este lugar, que no había espacio, vemos que agrega, que eso no me había dado cuenta, lo salté por hacerlo rápido, el valor de retorno de la función 1, que recordemos que era el mismo computer name, ese valor de retorno, lo apendea, vemos que hace append el valor de retorno con la string global. O sea que acá, ¿no es cierto? Acá no puedo poner una string porque no sé cómo es el computer name de cada uno, pero va el computer name, ¿no es cierto? Ahí va, me había olvidado de eso. O sea que acá iba el computer name. Igual, bueno, ahí en el caso del que ahora busca, más adelante vimos que buscaba el espacio, en mi caso el computer name no tiene espacio el nombre, si tiene espacio, y bueno, hay que tener en cuenta que va a hacer una substring va a buscar el espacio y va a cortar hasta donde esté el computer name, ¿no es cierto? Va a ser diferente. En el caso mío no tiene espacio, el que no lo tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque recordamos que buscaba el espacio, ¿no? Para hacer el máximo, o sea, como no tiene espacio acá, acá la substring que va a tener, va a ser, esta substring va a ser igual porque no tiene ningún espacio, si no, va a cortarla en el lugar donde el computer name tenga un espacio, ¿no es cierto? Acá, esta substring, hay que tener en cuenta eso. Bueno, seguimos. Bueno, vemos que acá después se llama al operator igual, o sea que la substring la está copiando acá en otra string. Y esa otra string, bueno, después empieza a hacer free de algunas strings y vemos que al otro string le busca los 2 puntos. O sea que si hay un 2 puntos, lo va a encontrar. En el caso mío, bueno, vemos que busca los 2 puntos. En mi caso no tiene ningún 2 puntos porque el computer name no tiene 2 puntos. Así que sigue siendo la misma string. Este fine. Va a seguir devolviendo el count, es el máximo por ahora. Así que, y después busca la substring, otra vez la substring, pero en este caso desde 20. Vemos que desde 20, desde la posición 20 hasta el final, ¿cierto? 20 decimal, ahí hasta el final. Entonces, bueno, hay que ver cuánto es el largo de tu computer name, ¿no es cierto? Acá va variando según el caso, ¿no es cierto? O sea que esta substring, esto lo podemos ver acá, lo puedo correr para verlo, porque bueno, depende mucho de cada uno de los casos, ¿no es cierto? Pero si uno lo corre, vamos a ver acá que, ¿dónde estaba el 14? Acá está. Vamos a venir acá, vamos a correrlo con todas las precauciones del caso, ¿no es cierto? Por supuesto tengo, cuando me pide la string, pongo cualquier string. Veo que, bueno, acá está en Switch Desktop, paso todo esto, ¿no es cierto? Porque si no, se me va a congelar todo.
y vemos que llegó acá, ¿no? Y acá tenemos la otra string, ¿no? Que hasta ahora es la que sacó toda la substring, los dos puntos, todo, y vemos que esto es un puntero, y ahí vemos la string, ¿no? Vemos que era 95, igual que antes, 75, computer name, que este es mi computer name, no tiene ningún dos puntos, y después lo que faltaba, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Que termina el 40, ¿no es cierto? Termina en el 40, o sea que acá tiene mi computer name y la string esa, ¿no es cierto? Bueno, esto lo podemos hacer traceándolo, total, es sencillo, ¿no? No es muy diferente. Entonces lo que hace es sacar la substring de 20 en adelante. Esto va a depender de cada uno de las computer name, por supuesto, porque si es más largo computer name va a ser diferente. Entonces lo pasamos, vamos a hacer acá. Entonces RAX tendría que, desde la posición 20, ¿no es cierto? En adelante tendría que tener la string. Vemos que sí, ¿no? En mi caso, la posición 20 empieza acá, ¿no es cierto? Si el computer name de ustedes es más largo, por supuesto, será diferente, pero en mi caso quedaríamos con esta substring es esa, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, de vuelta ahí, substring desde 20. Sub desde 20. Desde 20. Entonces esa es substring desde 20, ¿no? Y vemos que ahora esa substring desde 20 la va a copiar a otra string 2, ¿no es cierto? Porque este es igual, ¿no es cierto? Entonces acá sacamos este breakpoint. Seguimos pasando y vemos que la substring desde 2, esta ahora es esa string que teníamos antes, ¿no es cierto? Es esta. A ver, pasó. Ah, es el valor de retorno, ¿no? En este caso es este. Es esa, ¿no? La misma. O sea que el valor de retorno es el mismo que está en RAX y por supuesto lo tiene que copiar acá en esta, ¿no? En su string de 20, en otra string 2 tendría que copiarlo también. Y ahí está, ¿no? Otra string 2 también está. Bueno, entonces otra string 2 es lo mismo, substring está desde 20, así que le vamos a poner el mismo nombre, por si acaso, para que se sepa que es esa, ¿no? Porque trabaja mucho con substring, pongámosle substring desde 20b. Bueno, y ahora vemos que va a buscar el computer name en otra string. En otra string, recordemos que está completo, tiene el computer name adentro. Entonces ahí lo que hace es buscar la posición donde está el computer name. Vemos que pasa por acá. Busca el computer name y vemos que dice que está en la posición 5. Vemos que eso en todos los casos, porque vemos que siempre está 9, 56, 56 y después el computer name. Por lo tanto, devuelve 5. Y eso, entonces va a ser otra substring que va a buscar desde 0 a 5. Vemos que está sacando el principio, ¿no? Este pedacito, desde 0 a 5, y lo va a guardar acá, ¿no? En donde devuelve. Pasémoslo despacito. Entonces acá en RAX vamos a tener esa string, que es la string, apretamos A, la string de 0 a 5. Entonces vamos a ponerle acá string de 0 a 5. String de 0 a 5. O sea, eran estos primeros bytes. Bueno, y ahora esa string de 0 a 5 la appendea se la asigna a esta otra string. Entonces esta otra string ahora se va a llamar string de 0 a 5b. ¿No? Hace muchas manipulaciones, por eso lo hacemos debugueando, porque no tengo ganas de estar haciéndolo estático. Bueno, pero ahí está, ¿no es cierto? Se podría igual hacer estático, pero ocupa más tiempo. Y entonces vemos que ya empieza a fritar algunas strings. Y acá vemos que va a ser operator más igual. Vamos a ver qué es lo que hace. O sea, tenemos la substring desde 20 y tenemos esta, que era la desde 20, de 20 en adelante. Y vemos que tenemos la substring de 0 a 5. Y después el resultado lo va a poner ahí en bar, bueno, va a ser acá en RX también, ¿no? O sea que el valor de retorno, la string, vemos que devuelve la string sin el computer name, ¿no es cierto? Vemos que acá devuelve la string sin el computer name, ¿no es cierto? 9, 5, 6, 20, o sea que
le extirpó el computer name, ¿no es cierto? Porque recordemos que, bueno, le extirpó el computer name en mi caso, porque esta parte de acá era desde 20 en adelante. En el caso de que otra persona tenga un computer name que sea de otro tamaño, va a ser diferente y va a tener un pedazo de computer name. Eso lo tiene que ver cada uno en su caso. Bueno, entonces esta es, de vuelta, sería esto, ¿no? Sacamos en mi caso, sería sin el computer name. Volvemos acá. En el caso de ustedes verán cómo queda, si queda un pedazo de computer name o no. O sea, volvemos a string. String procesada. Ponemos procesada. No le pongo sin computer name porque puede ser que en otro caso tenga un pedazo de computer name. Bueno, entonces ahora vemos que string procesada la va a asignar a este string de 0 a 5 AB, porque con el operator igual, vamos a venir acá, y entonces esta ahora vemos que es la string procesada que teníamos antes. Entonces esta es string procesada B. Esta string 0 a 5B, ahora es string procesada B. Hace muchas manipulaciones de estas, por lo tanto, por eso la vamos traceando, pero no tengo ganas de hacerlo estático esta parte. String procesada, igual se podría, ¿no? Pero es molesto. Bueno, entonces ya tenemos el operator igual. Y acá, bueno, está fritando otras string. Y vemos que acá hace otra vez la substring, ¿no es cierto? Una substring y va a devolver de 20 en adelante, va a ser desde 2 hasta 2. O sea, va a sacar desde la posición 2 caracteres. Entonces esta substring que devuelve, vemos que es esto. 1, 2, ¿no es cierto? Sería el string 1, 2 porque es desde 20 en adelante, la posición 2 y 2 caracteres, ¿no es cierto? O sea, en mi caso sería desde 20 en adelante. En el caso de ustedes puede ser otros, pero en mi caso es el 1, 2. Recordemos que las posiciones varían según el computer name, ¿no es cierto? Si el computer name de ustedes es diferente, por supuesto va a ser otra string. Bueno, en el caso mío entonces 1, 2. Entonces acá pongo, este resultado sería, en mi caso, string 1, 2. Bueno, y vemos que ahora ese string 1, 2 la va a copiar a esta substring de 20b, porque es el operator igual, la va a copiar ahí. Y ahora tenemos el 1, 2 ahí, ¿no? Entonces ahora esto también es string 1, 2. Vemos que hace un montón de manipulaciones, por supuesto. Recordemos que estos valores pueden cambiar en distintas máquinas, ¿no? Depende de la máquina. Yo lo estoy haciendo para mi máquina. O sea que si alguien tiene un computer name que tenga un largo distinto, tiene que fijarse, para que le dé el resultado, tiene que fijarse que sea por lo menos del mismo largo que el mío. Si no, no le va a funcionar. Bien, listo. Bueno, seguimos. Y ahora, ¿qué va a hacer? Vamos a ver. Toma esta myString, la string que yo puse. Esta es la string que yo entré. Bueno, vemos que estamos llegando ya al final, vemos que llega esta función y va a comparar la string que yo ingresé y la otra es la string procesada, que vemos que es la misma string que tenía antes sin el desktop name, ¿no es cierto? Y las va a comparar, esta función es comparar. Vemos que esto va a equal, ¿no? O sea que esto es comparar. Bueno, como vemos, compara la string procesada esta, ¿no es cierto? Que ya la vimos, que sería una de las primeras candidatas para probar en el source, a ver si esta comparación es válida, porque recordemos que acá no hay un chico bueno ni nada, simplemente hay que encontrar una string. Podría ser esta, que compara con la string mía, ¿no es cierto? Podría ser esta, está comparando con la string procesada, con esta string que yo coloqué, ¿no es cierto? Que son estas Fs. Y entonces, si yo coloco esta string, posiblemente esta comparación acá sea válida, pero eso no quiere decir que sea la que realmente esto te hace salir. Y esto no quiere decir que sea la realmente verdadera, porque recordemos que estamos en un loop y sigue aprendiendo cosas y por ahí no es la primera, la primera string, la que compara, la que vale, sino que puede ser una más adelante, ¿no es cierto? Que no sea la primera. Y
Y en ese caso, le appendé más cosas. Recordemos que estamos en un loop de 10, ¿no es cierto? Acá, estábamos acá en un loop de 10, ¿no es cierto? Acá, pip, estamos en un loop de 10. Así que esta comparación puede pasar varias veces. En este momento no son iguales, ¿no es cierto? Pero tenemos que anotar que la string procesada primera, esta sería un primer candidato para probar, ¿no es cierto? Esta sería un primer candidato para después probar en el, digamos, como primera prueba. Primera prueba sería igual a esta, ¿no? La primera string para probar. Bueno, como no son iguales, seguimos, ¿no es cierto? Como no son iguales, seguimos. Y vemos que va a seguir haciendo algunas cosas más. Vemos que va a abrir un ifs stream, ¿no es cierto? Para un objeto ifs stream que estaba, vemos que acá lo está abriendo con open y existe desde cuando este ifs stream, si nos vamos a fijar en las referencias, nos vamos a dar cuenta que se generó en la función esta que ya habíamos dicho que era la que cuando arrancaba, ¿no? De la inicialización. Por lo tanto, esta ifs stream se creó acá, ¿no es cierto? En la inicialización y ahora le está haciendo open con lista text para, había guardado y ahora va a leer, ¿no es cierto? Va a leer ifs string y va a ir leyendo las líneas, vemos que va a leer línea por línea y lo va a guardar en esta nueva string, ¿no es cierto? Bueno, vemos que el archivo que nosotros habíamos leído, el lista text, la primera línea, nada, no va a devolver nada porque no hay línea. Recordemos que lo primero que había guardado era barra n, la palabra student. Estas barra r barra n habían hecho dos espacios vacíos. Por lo tanto, la primero que acaba a leer en este getLine, podemos venir hasta acá. Vamos a pasar ahora. Vamos a ver que la primera getLine no va a estar vacío. Vemos que acá no leyó nada. Vemos que está cero, ¿no? Porque no hubo ninguna línea. Bueno, después de eso va a venir, va a seguir, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Vemos acá, se fija si esto se fija al final. Ya habíamos visto que esto era el código que se fijaba al final de si hay más líneas o si terminó la string. Si terminó el archivo, perdón. Y vemos que ahora va a imprimir lo que acaba de esta nueva string, que por ahora es vacía, la va a imprimir con count, o sea que nada. Y vemos que acá está el truco, ¿no es cierto? Acá está el truco del ejercicio, vamos a ponerle un breakpoint acá. Vemos que hay un try catch, ¿no es cierto? Vamos a ver acá, try catch. Vemos que trata de apendear. Este es un append, pero de una substring. O sea que de esta nueva string va a tratar de sacar de la posición 6 3 caracteres, pero no hay posición 6 ni hay 3 caracteres porque es todo vacío. Entonces, cuando trate de apendear, va a ir al catch, ¿no es cierto? Que está acá, ¿no? Este catch, esta función es el catch. Entonces va a ir acá al catch, ¿no? Vamos a ver ahora cuando la tratemos de apendear, ¿no es cierto? Vamos a ver que no va a poder y vamos a ejecutar, porque no puede apendear, o sea, está tratando de hacer una substring de una string vacía, ¿no es cierto? Entonces cuando trate de apendear acá se va a generar una excepción. Vamos a seguir, vemos que se genera una excepción y va digamos, vamos a pasar la excepción y vemos que va acá y entonces vemos que apendea la palabra 56. O sea, esto apendea la palabra 56 a la string global. O sea que esto está trabajando sobre la string global que se mantiene, siendo la string global se mantiene, no es la string esta que acabamos de recortar, la substring, sino que es la string global que sigue siendo completa, ¿no? Es la que después se imprime al final. Vemos que es esto, le apendea el 56 a la string global, que lo vamos a pasar, vemos que apendea, ahí el string global, y después saca este valor 0, que lo pasa ahí, y vemos que le va a apendear la palabra .cool, pero como es también, le está diciendo que a partir de 0 no va a apendear nada. O sea que la string global sigue siendo igual que antes, pero ahora tiene un 56, ¿no? Esto es la string global. Y de ahí después seguimos, o sea, vuelve de apendear esto,
vemos que vuelve a pendear por cada línea, porque esto, cada línea que vaya ejecutando, la segunda línea va a ser lo mismo y va a pendear otro 56, ¿no es cierto? A ver, espere que me parece que me olvidé algo. Sí, tendría que haberle puesto. En el compare está puesto. Ah, sí, está puesto en la comparación. Bueno, entonces siguió con o sea, tiró de vuelta excepción, volvió a pendearle otro 56 y ahora vemos que la string global ya tiene esto, ¿no? Tiene un 56, pero vemos que, bueno, eso le apendió el 56 y 56 por cada línea vacía y después empezó a pendearle otras cosas que son, o sea, la tercera línea, vemos que la tercera línea que está tratando de apendear ya tiene, de 6 a 3 tiene valor, o sea, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 caracteres le apendea el 2 puntos espacio, ¿no? Se lo apendea, 3 caracteres y la J, ¿no? O sea que le está apendeando vemos acá, en la string global, que le apendió, perdón, T, 2 puntos espacio. Claro, porque es T, 2 puntos espacio, ¿no? Desde el sexto en adelante es 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, 2 puntos espacio. O sea que en cada línea ahora le va a pendear R, 2 puntos espacio, vemos acá, T, 2 puntos espacio, R, 2 puntos espacio, NG, vemos NG, espacio, estos son los del sexto en adelante, y después NG, espacio, y después esto, ¿no? 2 puntos, espacio J, ¿no? Que son 3 caracteres a partir del 6 de cada línea, ¿no es cierto? Entonces eso va a ir haciendo, ¿no es cierto? Eso va a ir haciendo. Vamos viendo. Vemos que esto lo hace para cada línea, o sea, esto es un loop que no vuelve a pasar por la comparación, es un loop, tiene un loop dentro de otro loop, o sea que está el loop de 10 máximo, que vuelve acá, ¿no es cierto? El loop máximo, que es y el otro es un loopcito que va loopeando por todas las líneas, ¿no es cierto? Es un loop más chico que va loopeando por todas las líneas, ¿no? Que acá también se ve. Esto es un while 1 y va a breakear cuando cuando no haya más líneas, ¿no es cierto? Y eso está dentro del otro. Entonces va a hacerlo para todas las líneas. Y una vez que ya salga de todas las líneas, cuando ya no exista más líneas, va a salir. Ahora por ahora, sigue imprimiendo. Vemos que está imprimiendo las líneas que va agregando. Las imprime, apendea. En este caso va a pendear de esta nueva string, que vemos que es teacher Jane, y va a buscar el R, 2 puntos espacio, ¿no? Desde el 6, 3 caracteres, entonces va a pendear, sin error, porque acá no hay error, solamente hubo error y va al catch cuando fueron las 2 primeras líneas. En las otras apendea normalmente, y entonces sigue apendeando. Vemos que va de vuelta al loop, busca la otra línea, la siguiente. Entonces ahora la nueva string es teaching assistant y ahora va a pendear la última parte, ¿no es cierto? Entonces acá va a pendear. Vemos que apendea. Primero imprime y después apendea. Y vamos a ver ahora que sin error, apendió sin error, la string global ya tiene esto, ¿no? Vamos a ponerle acá completo. Entonces ya tiene todo esto, R, NG, y hasta ahí eso, ¿no? Por ahora eso. Son el T el R de la segunda línea, el NG, y falta todavía el de personal, el siguiente, falta el de la última línea, falta una más. Vamos a seguir hasta ahí. Bueno. Seguimos. Imprime. Y vemos que va a apender la última. Y ya tenemos ahora la string global completa, que le apendió todo. Vemos que ahora sí, NG, 2 puntos, ¿no es cierto? Y cuando nos imprimió al final nos había impreso también una J, la J, no había impreso la J,
La J ya está, porque acá está la J y había una F más. Veamos si hay algo más. Seguimos. Vemos que ya getLine no va a tirar error acá, o sea, va a salir. Vemos que da 0 y sale. Y vemos que le appendea una F. O sea que ya tenemos esta, la string completa es esta, la string que nos imprime, ¿no es cierto? Y appendea la F. O sea que la string global ya está completa, ¿no es cierto? Como después la imprimió, ¿no? Tiene la J y la F. ¿Y ahora qué pasa? Vemos que sigue. Acá no hace nada. Y va a seguir en el loop. Va a seguir en el loop, incrementa el contador y va a volver a repetir todo el proceso. Pero ahora, si nos fijamos, vuelve a hacer lo mismo de leer de lista text, todo lo mismo. Eso ya se sabe. Esto es todo lo mismo, los students, toda la misma cosa. Esto no tiene nada que ver. Esta parte es exactamente igual que antes. Vuelve a escribir sobre el mismo archivo, así que no hay ninguna diferencia. Toda esta parte sigue igual. Sigamos. Lo que importa acá es cómo procesa ahora la segunda parte de la string. La string ahora más grande. Todo esto no tiene ningún valor, porque se repite todo. Vamos a ver hasta dónde era. Sigue acá. No, acá. Bueno, sigamos. Entonces vemos que acá tenemos MyFSStream. Nada por ahora. Sigamos. Acá crea una string, de vuelta, acá está creando una string. O sea, vuelve a hacer string nuevas. Y vemos que ahora de vuelta agarra la string global, que es mucho más grande que antes, por supuesto porque tiene todo esto, y lo que hace es buscar el espacio, ¿no? Y stripearle el espacio y stripearle, o sea que le va a stripear esta parte. Ya habíamos hecho todo el procedimiento, lo vamos a hacer de vuelta. O sea que a toda esta string lo que va a hacer stripearle la parte del espacio, ¿no es cierto? Que de ahí en adelante y de 2 puntos en adelante. Con lo cual, vamos a fijarnos ahora que eso hace. Vamos a ver que va a buscar el espacio, ¿no es cierto? Y vemos que ahora sí devuelve un valor. En 2F hay un espacio, ¿no? Y entonces ahora, cuando hace substring, vemos que la substring que nos queda después de todo eso, ya le quitó, acá está la substring, le quitó el espacio, ¿no es cierto? Bueno, acá está incompleta. Vemos que quitó del espacio en adelante, termina en 2 puntos. Y después vemos que sigue y hace, bueno, la asigna, todo eso. Y después busca otra vez el 2 puntos. Vemos que busca el 2 puntos y está en 2C. Y vemos que hace el substring y tenemos la string procesada B, que va a ser la segunda que va a comparar. Por supuesto, primero le saca el computer name, ¿no es cierto? Stripea el computer name. Un poco más adelante acá. Vemos que acá hace el strip del computer name. Acá hace find de computer name. Lo encuentra. Vemos que lo encuentra a partir de 5 y arma de vuelta, ¿no? Toda la string procesada B, como lo hicimos antes, no es necesario lo suma y todo, y al final vamos a ver que en la comparación la string procesada B es esta, ¿no? Vemos que es esta, que sería la segunda candidata para probar, ¿no es cierto? Después, a partir de acá, vamos a ver que después de esto, o sea, la comparación en este caso no da válida, y vamos a ver que, bueno, vuelve a leer, vuelve a abrir el IFSStream y getLine le da 0 porque ya leyó todas las líneas, ¿no es cierto? Ya no se reseteó el archivo, por lo tanto, a partir de acá no appendea más nada. Si seguimos, vamos a ver que la comparación siempre se compara contra la misma string, o sea, no vuelve a cambiar porque no vuelve a pendiársele nada, no hay error, no pasa nada, por lo tanto siempre la string es esta, ¿no es cierto? O sea que no hay más nada, simplemente siempre se compara con esto. No sé si hay alguna otra excepción en el momento que lea ahí, pero de cualquier manera, por más que apendee,
lo apendea y o sea, no creo, ¿no? Porque, claro, porque esto, a ver, vamos a ver. Siempre vuelve a, digamos, ya no hay más excepciones porque no hay más string, ¿cierto? Entonces, la comparación es o con esta primera string o con esta segunda string. Entonces, vamos a probar a ver qué pasa. O sea, a partir de acá ya no hay mucha vuelta. Vamos a pararlo esto. Vamos a probar esas strings en el archivo de source, ¿no es cierto? Que lo tenemos acá. Ejercicio source, vamos a probar la primera. Vamos a probar acá. Vamos a hacer el archivo de source, la primera. Ya hice macana. Tengo que arreglar este mouse. Vemos que vamos a poner la primera y nos va a decir wrong password, ¿no? Wrong password. Vamos a poner la segunda, que es la que compara a partir de después de la primera intento, compara siempre esta. Y vamos a ir de vuelta a esa carpeta y vamos a ver si es esa. Y vemos que en este caso no hubo error y tenemos ahora el source, ¿no es cierto? Ya tenemos el source y podemos ver, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto? Que acá, bueno, lo que hacía era eso, ¿no? Leer del archivo lista text la línea por línea, lo imprime, le apendea de 6 a 3, si hay un error lo cachea y le apendea 56 y append de i, ¿no es cierto? Pero i es siempre 0, por lo cual no hay ninguna apendeada acá. En este caso i es 0. Y después le suma f y bueno, esto sigue intentando y vemos que cuando mi iStream es igual a f, que está la comparación, sale, ¿no es cierto? Cuando si es igual sale y esa es la string, ¿no es cierto? Esa es la string que realmente está buscando, la que compara acá, ¿no es cierto? Una vez que hace esto, hace break y sale del loop, y vuelve al main y en el main, bueno, hace otra vez switch desktop y bueno, imprime good, la suma, pero esta sum es la string global, ¿no es cierto? O sea que acá no te imprime nunca la string que vos tenés que buscar, te imprime la string global, ¿no es cierto? Así que con eso ya, esa es la string que acabamos de encontrar, la tengo acá, y entonces eso ya después se vuelve el switch desktop al original y imprime la string global, que por supuesto no es la que estamos buscando. Bueno, con eso hicimos medio a las apuradas, medio a los tropezones, pero lo hicimos y pudimos lograr encontrar la string que se estaba buscando y que puede abrir el source. Por supuesto, tengan cuidado los que tengan un computer name con espacio, con 2 puntos, o que sea de un string de un largo frente al mío, que por supuesto no les va a funcionar. Uno de los trucos es ese, ¿no? Buscar que coincida para que se abra. Es muy difícil este ejercicio realmente. Bueno, nos vemos. Chao. Hasta el próximo ejercicio.